Bien, vamos a ver lo que es depósitos y acumuladores, ¿no? Cuando nosotros hablamos de depósitos y acumuladores, ¿no es cierto? Podemos nosotros confundir y pensar que son lo mismo. Sin embargo, no es lo mismo un depósito y un acumulador. Nosotros vamos a llamar depósito, ¿no es cierto? Al, Vamos a llamar depósito al recipiente principal donde vamos a almacenar el aire comprimido, ¿no es cierto? Ese va a ser nuestro depósito, el elemento principal de almacenamiento del aire comprimido. Y los acumuladores van a ser elementos auxiliares de almacenamiento. Vamos a ver que los acumuladores, la función de los acumuladores es sumamente importante para que nosotros podamos tener mejor eficiencia en el trabajo del sistema neumático. Entonces, el acumulador, en el acumulador nosotros vamos a diseñar, en el acumulador nosotros vamos a diseñar, perdón, el acumulador va a ser diseñado en función del volumen que nosotros vamos a necesitar para todo nuestro sistema, ¿ya? Esto es, perdón, en el depósito. En el depósito nosotros vamos a diseñar el volumen que nosotros necesitamos para todo nuestro sistema. Estos acumuladores, ¿no es cierto? Que los vamos a conocer como acumuladores intermedios, ¿no es cierto? Son depósitos más pequeños y son elementos de almacenamiento, pero temporales, los cuales no van a ser considerados como, es decir, no se va a sumar, el volumen de estos no se va a sumar al volumen de acá, ¿no es cierto? Es decir, este volumen de aquí tiene que contener todo el sistema, ¿sí me entienden? Es decir, de aquí, el volumen que tengo aquí tiene que abastecer para todo el sistema. Estos volúmenes de aquí, ¿no es cierto? No se van a sumar a este volumen de acá. Solamente este volumen es el que va a contener a todo este sistema, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿no es cierto? Nosotros vamos a diseñar nuestro depósito principal, ¿no es cierto? Con esta fórmula. Volumen es igual a la constante, ¿no es cierto? Que puede variar entre 0,2 y 0,4 y el caudal del compresor, ¿no es cierto? Ese va a ser el volumen, así es como nos recomiendan calcular el volumen del acumulador. Ahora, hay otra fórmula que me parece un poco eh, más precisa para calcular el volumen no del acumulador, del depósito principal, ¿no es cierto? Este es el volumen del depósito principal. Es importante que nosotros calculemos el volumen del depósito principal, porque si nosotros no calculamos bien el volumen del depósito principal y lo calculamos menos de lo que necesitamos, ¿no es cierto? Eso va a implicar que nuestros actuadores no puedan funcionar todos al mismo tiempo. Y cuando esto suceda, ¿no es cierto? Posiblemente nos quedemos sin aire comprimido y esto va a forzar al compresor, ¿ya? Entonces, un buen cálculo del volumen del depósito principal nos permite tener un trabajo eficiente en todo el sistema neumático. Ahora, esta fórmula es válida, ¿no es cierto? Es válida. Sin embargo, es muy general. Otra manera de nosotros poder calcular cuál es el consumo de aire con respecto a volumen es nosotros conociendo en los volúmenes que ocupa cada actuador. Es decir, por ejemplo, si tenemos 20 cilindros, ¿no es cierto? Y los 20 cilindros son exactamente iguales. Y cada cilindro ocupa 500 centímetros cúbicos de, de volumen, ¿no es cierto? Entonces, 500 centímetros cúbicos, que de hecho lo podemos hacer aquí. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, tenemos 20 cilindros, ¿no es cierto? 20 cilindros. Tenemos 20 cilindros. Y cada cilindro, ¿no es cierto? Cada cilindro consume
un volumen igual a 500 centímetros cúbicos, ¿cierto? Ese es el funcionamiento de nuestro, perdón, este es el requerimiento de nuestro sistema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos 20 por 500 centímetros cúbicos, ¿cuánto nos da? 10,000 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces, el volumen de nuestro depósito, el volumen del depósito va a ser 20 por 500, perdón. $20 por 500 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me va a dar? Volumen del depósito. Es 500, perdón. Ya. ¿Qué es lo que me va a dar? 10,000. 10.000. Correcto. 10,000 centímetros cúbicos. Es mi requerimiento mínimo, ¿no es cierto? Mi requerimiento mínimo. Y luego cogemos y multiplicamos esto, ¿no es cierto? Por una constante variable, ¿no es cierto? Que esta de aquí es una, se puede considerar como una constante de crecimiento, ¿no es cierto? Es decir, cuánto a futuro voy a, cuántos cilindros más voy a conectar, ¿no? Entonces puede variar entre el 20% y el 40%, ¿no es cierto? Y esto va a depender de ¿cuál es, cuál es mi proyección de crecimiento de la fábrica? ¿Cuál es la proyección de crecimiento de la fábrica? Entonces, de acuerdo a eso, yo calculo esto. Entonces, yo puedo multiplicar, ya les digo, por un 20 o por un 30%. Entonces, por ejemplo, si yo digo que K es un 30%, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El volumen de mi depósito, ¿no es cierto? Va a ser igual a ese volumen de aquí, el que ya lo calculé, que es 10,000, ¿no es cierto? Por el 30%, ¿no es cierto? Perdón, no es el 30% así, ¿no? Perdón. Pero vamos a hacerlo bien. Sería más, más el 30%, ¿no? Más el 30% del mismo, ¿no es cierto? Entonces, al hacer esto me queda que el volumen de mi depósito va a ser 1.3 por 10,000, ¿ya? 1.3 por 10,000. ¿Cuánto es esto? 13.000. 13,000. ¿Sí, no? Bien, 13,000 Sí. centímetros cúbicos, correcto. 13,000 centímetros cúbicos. Va a Y ser que por 1.3, ¿de dónde sale? 1.3 por 10,000. 13,000, ¿no? Sí, está bien. Ya, Pero individual 1.3, ¿cómo lo saco? porque 100% más el 30%, ¿cuánto es? Ah, Es lo que estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, lo que estoy haciendo es sumarle un 30% al volumen, ¿no es cierto? Sumarle un 30% sí. al volumen. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es 130%, ¿no? Entonces, esto es 1.3, bueno, 1.30, 1.3, ¿no es cierto? En porcentaje 130 y en decimales, o sea, en números reales es 1.3. Entonces, de ahí sale. Bien, entonces, este sería el volumen, ¿no? El volumen de mi depósito, ¿ya? Esa constante con la que yo multiplico es una constante de crecimiento, ¿no? Es una constante de proyección de la fábrica, ¿no? De crecimiento, proyección de crecimiento de la fábrica. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Ahí ¿No? todavía no está calculado el caudal, digo. El caudal todavía no. El caudal todavía no, vamos a calcularlo más adelante.
Solo el volumen. Recuerden una cosa, ¿no? Estamos hablando del tamaño de este depósito, ¿no? Entonces, el tamaño de Ya. este depósito es el volumen. Bien, vamos a ver. Entonces, este es el depósito principal, ¿no es cierto? Este es el depósito principal. Este depósito principal es el que va a suministrar aire comprimido a todos los actuadores neumáticos que yo voy a conectar aquí, sean cilindros o sean motores, ¿ya? Todos los actuadores neumáticos van a ser alimentados por este depósito principal, ¿ya? Sin este depósito principal no funciona nada, ¿no? Ahora, estos acumuladores intermedios, si yo los quito, ¿no es cierto? No pasa nada. ¿Ya? Si yo quito, ¿no es cierto? No pasa nada. ¿Por qué? Porque este depósito es el depósito que va a alimentar, es la fuente de alimentación de todos estos. Entonces, ¿qué hacen estos acumuladores intermedios aquí? Estos acumuladores intermedios lo que hacen es ayudar a mantener la presión a este depósito principal. ¿Por qué? Porque ustedes saben que igual que en sistemas eléctricos, ¿no es cierto? El voltaje sufre caídas de presión cuando es transportado, ¿no es cierto? Cuando el voltaje se transporta a través de un conductor, ¿no es cierto? Se dice que cada cierta distancia se sufre una caída de voltaje, ¿no es cierto? Una caída de tensión. Lo mismo pasa acá, cuando la presión es transportada a través de tuberías, sufre caídas de presión. Entonces, estos acumuladores lo que hacen es llenarse de aire comprimido, mantener la presión, ¿no es cierto? Y ayudar a restaurar la presión original, ¿no es cierto? Si aquí tengo 6 bares, acá intenta mantener los 6 bares para que los actuadores funcionen a 6 bares, es decir, para que no haya caídas de presión, ¿ya? Ese es, ese es una de las razones por las que yo utilizo estos acumuladores intermedios. Estos acumuladores intermedios ayudan directamente a mantener la presión. La función principal es mantener la presión, es decir, que la caída de presión, ¿no es cierto?, que se produce por conducción de aire comprimido, ¿no es cierto?, no sea, no sea tan alta, minimizar la caída de presión, ¿ya? Es lo que hace estos acumuladores intermedios. Ahora, los sistemas neumáticos, al igual que los sistemas eléctricos, ¿no es cierto?, e incluso la presión, al igual que el voltaje, sufren caída de presión cuando se transportan, ¿no es cierto? Pero también cuando se conectan en paralelo, ¿no es cierto? El voltaje se mantiene, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo conecto en sistemas eléctricos un capacitor en paralelo a una fuente y a una carga, ¿no? ¿Qué pasa? La presión es la misma. Exactamente, el voltaje es el mismo, ¿no es cierto? Lo mismo Ujú. pasa con los acumuladores. Si yo, por ejemplo, aquí yo tengo presión, ¿no es cierto? Aquí yo tengo presión, acá yo tengo presión, aquí yo tengo presión. ¿Qué es lo que se intenta mantener aquí? ¿No es cierto? Compensar la caída de presión, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que aquí, en esta conexión donde aquí voy a conectar mis actuadores, voy a conectar mis cilindros neumáticos o los motores neumáticos, ¿no es cierto? No tenga caídas de presión, ¿ya? Entonces, estos acumuladores funcionan como capacitores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Se carga, ¿no es cierto?, de presión y cuando consume, descarga toda la presión de manera que no sufran, o sea, siempre tengan una presión constante, ¿ya? Entonces, estos acumuladores se carga y se descarga, ¿no es cierto?, de acuerdo al consumo. Entonces, cuando se descarga, otra vez requiere que del depósito principal se vuelva a cargar, ¿no es cierto?, para que otra vez siga suministrando una presión constante, ¿ya?
¿Qué pasaría si es que aquí no hubiera, un acumulador, ¿no es cierto? Lo que pasaría sería algo así. Si yo tengo, este es tiempo, ¿no es cierto? Y este es presión, ¿no es cierto? Yo tengo aquí 6 bares, ¿no es cierto? Antes de comenzar, los 6 bares están aquí, está bien, ¿no es cierto? De repente un cilindro comienza a funcionar, ¿no es cierto? Los 6 bares comienzan a decaer, ¿no es cierto? ¿Hasta qué? Hasta que se prende el compresor. Se prende otra vez el compresor y otra vez comienza a subir, ¿no es cierto? Y otra vez comienza a decaer cuando se apaga. Bueno, sí, y otra vez comienza a subir, de repente se mantiene en 6 bares, ¿no es cierto? Porque no están funcionando, y otra vez comienza a funcionar, y otra vez comienza a descender, ¿no es cierto? Y otra vez se prende, ¿no es cierto? Y se mantiene ahí, y otra vez, ¡pac!, ¿no es cierto? Y así pasa, ¿no es cierto? Y así pasa. Entonces se prende y se apaga, se prende y se apaga el compresor, y eso hace que la gráfica de presión se vea así. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo este acumulador intermedio? Cuando yo tengo este acumulador intermedio, ¿no es cierto? Cuando yo tengo este acumulador intermedio, lo que va a pasar en cambio es que tengo 6 bares, ¿no es cierto? Comienza a funcionar el cilindro, ¿no es cierto? Hay una caída de presión, pero no hay tanto porque aquí tengo una pequeña reserva, entonces hay una pequeña caída, ¿no es cierto? Hasta que se prende el compresor y vuelve a funcionar, ¿no es cierto? Y aquí hay otra pequeña caída y vuelve a funcionar. ¿No es cierto? Entonces, y aquí hay otra y así, suavizan, ¿no es cierto?, las caídas de presión. Entonces, estos acumuladores hacen que la presión que llega al cilindro sea más constante, sea más, sea más, sí, más constante, digámoslo así, sea más constante, ¿no es cierto? Si estos acumuladores no existirían, estas caídas de presión, estas diferencias, ¿no es cierto? Que cuando comienza a funcionar y cuando se vuelve a prender el compresor y comienza a funcionar y se prende el compresor, se vean mucho más digamos así, más deprimidas, ¿no? Más fuertes la caída y el arranque, ¿no es cierto? Entonces, ese es prácticamente cómo trabaja el acumulador intermedio. ¿Sí está entendido? Sí, que estos ayudan a mantener la presión del depósito principal. Correcto, ayudan a mantener la presión del depósito principal. Ángel, ¿está entendido? Es ingeniero, se ha entendido. Ahora, ¿no es cierto que ayudan a mantener la presión del depósito principal? Y también hacen que el compresor, miren, al suavizar estas curvas, ¿no es cierto? El compresor no tiene necesidad de prenderse tan continuamente. No tiene la necesidad. Por lo tanto, como no tiene la necesidad de prenderse continuamente, ¿qué estoy haciendo? Ahorrar energía y salvaguardar la vida útil del compresor, ¿no es cierto? Porque el compresor, ¿no es cierto?, no se prende tan seguido como cuando no existe esto. Cuando no existe esto, el compresor, ¿no es cierto? El compresor se va a prender cada vez que hay una caída. Llega hasta aquí, ¿no es cierto? En este punto se prendió, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Cuando tengo un acumulador, el acumulador suaviza la curva, entonces el compresor todavía no se prende, ¿no es cierto? Entonces, el compresor no tiene arranques continuos, ¿no es cierto? Ustedes saben que lo que más consume energía es el arranque de un motor, ¿no es cierto? Hablando de motores, ¿no? Lo que más consume, las corrientes más altas están en el arranque. Entonces, ahí tenemos más consumo de potencia, más consumo de energía. Entonces, si nosotros logramos que el compresor no se prenda tan seguido, ¿no es cierto? No tenga arranques continuos, ¿no es cierto? Nosotros estamos primero salvaguardando la vida útil del motor, es decir, alargando un poco más la vida útil del compresor. Y segundo, estamos ahorrando energía. Entonces, ahí viene la, mm, el objetivo, ¿no es cierto?, de poner acumuladores intermedios, evitar arranques continuos del motor, ¿no es cierto? Y compensar las fluctuaciones de presión.
¿ya? Compensar las fluctuaciones del precio. Ahora, lo que se llama fallas eléctricas, ¿no es cierto? Es que si se va la luz, por ejemplo, hay una falla eléctrica, ¿no es cierto? Tengo una falla eléctrica y se va la luz y de repente ya la presión. Qué es lo que me permite estos acumuladores intermedios, igual que este, ¿no es cierto? Es que tengo la presión necesaria para terminar un proceso, para que un proceso no se quede a medias, ¿no es cierto? Porque si hay ocasiones o hay procesos en el que si yo dejo a medias un proceso, se echa a perder todo el material, ¿no es cierto? Entonces, qué es lo que yo requiero? Es que por lo menos se termine el proceso en el cual estaba, ¿no es cierto? Y cuando se termine ese proceso, pongo el paro. Entonces, ante fallas eléctricas, estos acumuladores intermedios me permiten o me dan un espacio, ¿no es cierto?, para que yo pueda terminar el proceso. Entonces, a eso se refiere con fallas eléctricas, ¿ya? Entonces, esas son las tres principales razones por las que yo utilizo acumuladores intermedios, ¿ya? Las tres razones principales por las que yo utilizo acumuladores intermedios. Otra de los acumuladores intermedios es que el acumulador intermedio tiene esto de aquí, ¿no? Bueno, todos los acumuladores tienen esto de aquí, ¿no? ¿Alguien se recuerda cómo se llaman estos de aquí? Anderson. Ángel. Escapes. Sí, también. Pero estos de aquí, ¿no es cierto? Sí son escapes, pero también son trampas de agua, ¿no es cierto? Son llaves de purga. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen un pequeño, permiten, ¿no es cierto? Digamos así, la evacuación, ¿no es cierto? Por ejemplo, tanto de basura como de agua, ¿no es cierto? Que se pueda atrapar aquí, ¿no? Entonces me permiten un poco evacuar la cantidad de agua que se tenga aquí. Aparte, ¿no es cierto? Yo puedo conectar en paralelo al acumulador este condensador, ¿no es cierto? Este colector, ¿no es cierto? Este colector y esta llavecita de purga, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese es otro de los beneficios que me da los acumuladores, ¿no es cierto? Que me permite purgar, ¿no es cierto? Que me permite a través de esta llave de evacuación, ¿no es cierto? Me permite purgar el aire, ¿no es cierto? Me permite, puedo yo poner un acumulador, un colector aquí, ¿no es cierto? Y puedo sacar el agua, ¿no es cierto? Hacer una trampa de agua para que el aire que circula no tenga mucha cantidad de agua, mucha humedad. Esa es otra de las razones, sí, de las razones, de las ventajas que tengo al poner acumuladores intermedios. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? Ángel Anderson. O sea, las llaves de purga ayudan a evacuar el agua que se acumula en el depósito. Sí, correcto, ayuda Bien. el agua que se acumula en el depósito. O sea, yo en ese punto, ¿no es cierto? Yo puedo poner un colector, ¿no es cierto? Una trampa de agua y purgar el agua, ¿no? Que se acumula ahí. Bien, ahora, cuál es la forma en la que yo puedo tener, digamos, cuál es el diseño que yo puedo tener para una red de distribución, ¿no es cierto? Primero que todo, aquí va a estar el depósito principal, ¿no es cierto? El depósito principal es el depósito de más volumen, ¿no es cierto? Y aquí voy a tener, mira, aquí tengo acumulador, 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 ¿no es cierto? Entonces, miren estos acumuladores de aquí, los de las cuatro esquinas, ¿no es cierto? Estos acumuladores de aquí, ¿no es cierto? Estos acumuladores de aquí están conectados en paralelo, ¿no es cierto? La razón por la que se conectan en paralelo es porque tanto el voltaje como la presión en paralelo se mantienen. Entonces, ¿qué es lo que hago, no es cierto? O qué es lo que me aseguro al conectarlos en paralelo,
es que la presión en cada punto, ¿no es cierto? Por ejemplo, la presión en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, sea la misma, ¿ya? La presión sea la misma. Mantengo la presión, ¿no es cierto? Es decir, primero que todo, no hay caídas de presión. Segundo que todo, la presión es la misma, ¿no es cierto? Bueno, sí hay caídas de presión, pero es menos, la fluctuación de presión es menos, digamos. Y segundo, la presión en cada punto es la misma, ¿no es cierto? Me aseguro que sea 6 bares, ¿no es cierto? Entonces, estos acumuladores intermedios, ¿no es cierto? Estos acumuladores intermedios de aquí son los que me ayudan a mantener la presión en la red de distribución. Esta red, esta forma de la red de distribución, ¿no es cierto? Es un diseño para una área extensa, digamos, para una fábrica donde yo voy a tener, por ejemplo, puede ser rectangular o puede ser cuadrada, ¿no es cierto? Pero yo voy a tener áreas extensas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? En cada punto, en cada esquina, ¿no es cierto? De mi fábrica pongo un acumulador, ¿no es cierto? Y este acumulador me va a ayudar a que la presión se mantenga en toda la línea de distribución, ¿ya? Ahora, esta red, ¿no es cierto? Esta tubería de aquí se le conoce como red principal de distribución. Red principal de distribución, ¿ya? Red principal de distribución. Esta red de aquí, ¿no es cierto? La que se conectan entre las redes principales se conoce como red transversal. Red transversal, ¿no? Red transversal. Y lo que se conecta a la red transversal se conoce como conducción secundaria, ¿ya? Conducción secundaria. ¿Sí está entendido? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, mucho ojo. Estos acumuladores de aquí, los de las esquinas, son los que ayudan a que la caída en la distribución del aire no sea grande. Mientras más largas distancias yo tengo, ¿no es cierto? Mientras distancias más largas yo tengo, más caída de presión yo voy a tener. Ya, entonces esos acumuladores en las esquinas son aquellos que me permiten, ¿no es cierto? Que no haya caídas de presión. Ahora miren, lo que les decía, en cada acumulador, ¿qué es lo que yo tengo? Un purgador de agua, ¿no es cierto? Un purgador de agua, ¿ya? En cada, yo tengo un purgador de agua. ¿Sí se dan cuenta? Tengo un purgador de agua. Sí está entendido? Esa parte sí, ingeniero. Ya. Mucho ojo que esa es otra ventaja de poner acumuladores, ¿no? Que me permite tener purgadores de agua. Es decir, pequeños condensadores, mira aquí, colector de condensadores y el purgador, ¿no? Acá, ¿ya? Ahora, aquí, obviamente aquí, esto es importante, ¿no? Tener un colector de condensación cada cierto tiempo es bueno, ¿no? Porque, no cada cierto tiempo, cada cierta conexión, ¿no es cierto? Es bueno. O en cada conexión, si se puede, es lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua, por más de que se filtre en la unidad de mantenimiento, siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Y el agua es muy dañina para los actuadores neumáticos. Es lo más dañino el agua para los actuadores neumáticos. Entonces es necesario que tengamos siempre colectores de condensación. Mientras más colectores, más trampas de agua nosotros podamos tener, es mucho mejor. ¿Ya? Sí está entendido? Sí, ingeniero. Ya. Ingeniero. Ahora, miren, aquí tengo otro acumulador, ¿no es cierto? Otro acumulador. Pero miren, ese acumulador ya no se conecta en paralelo, ¿no? No está conectado en paralelo, está conectado en serie, ¿no?
Aquí yo voy a poner mis cilindros, o sea, bueno, no los cilindros, sino las válvulas distribuidoras y de las válvulas distribuidoras a los cilindros, ¿no es cierto? Pero miren, ese acumulador, ¿no es cierto? Que yo estoy señalando, ya no está conectado en paralelo, ¿no? Como estos acumuladores de acá, estos sí están en paralelo. Este está en ¿En serie? serie, ¿no es Sí. cierto? ¿Qué pasa con un acumulador en serie? La presión se distribuye proporcionalmente. No, ¿qué pasa cuando yo conecto, por ejemplo, una fuente en serie a otra fuente? ¿Qué pasa cuando yo conecto una fuente de voltaje en serie con otra fuente de voltaje? Se suman. Se suman, ¿no es cierto? Entonces, Mm. ¿qué es lo que está pasando aquí? Miren, por más de que yo ponga así, ¿no es cierto? Acumuladores así, van a haber caídas de presión. Entonces, este acumulador lo que intenta es, antes de que el aire comprimido llegue a los actuadores, subir un poco más la presión, ¿no es cierto? Subir lo que se pueda subir de presión, ¿no es cierto? Entonces, para que aquí, ¿no es cierto? Compensar la caída de presión que hay en toda este camino de acá, ¿no es cierto? Yo compenso la caída de presión, subo un poquito más y entrego una presión de aire casi exacta a los actuadores, ¿ya? Ese es, digamos, el funcionamiento de este acumulador intermedio, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta en lo que se refiere a todo este sistema? Primero, que este sistema no tiene que estar bajo el sol. Es decir, los acumuladores y las tuberías y todo el depósito principal y todo el sistema de aire comprimido no tiene que estar a la intemperie, tiene que estar siempre diseñado bajo sombra. ¿Por qué? Porque el sol podría calentar un acumulador, ¿no es cierto? Al calentar un acumulador, ¿qué ley es la que entra en vigencia cuando caliento un acumulador? Ya, mil disculpas. Entonces, les decía que cuando yo tengo una tubería o un acumulador o el depósito o cualquier parte, ¿no es cierto?, expuesta al sol, ¿qué ley física entraría? La ley de Condensación. Gay-Lussac, ¿no? La ley de Gay-Lussac, que me diría que existe una falsa presión, ¿no es cierto? Una falsa alza de presión, ¿ya? Esa falsa, esa falsa presión que se produce, ¿no es cierto? Me va a dañar todo el sistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que este acumulador está expuesto al sol, ¿no es cierto? Y comienza el sol a pegarle fuerte, ¿no es cierto? Entonces, en este acumulador existe una presión alta. Entonces, esta presión, ¿no es cierto? Más alta que en los demás, ¿no es cierto? Comienza a verse acá, pero llega acá, ¿no es cierto?, al manómetro y dice, uy, tenemos buena presión, ¿no es cierto? De hecho, no hay caída de presión. Entonces, ¿qué pasa? El compresor nunca se prende porque hay buena presión, ¿no es cierto? Pero esa presión cuando llega acá, ¿no es cierto? Ese aire que está caliente aquí y que aumentó su volumen y por lo tanto también aumentó su presión, comienza a transitar por aquí y llega acá, se está enfriando, acá ya llegó a la presión, una presión más baja, ¿no es cierto? Entonces, esa falsa presión acá ya desaparece porque se enfrió el aire. Como acá se enfrió el aire, la presión que llega acá es baja, ¿no es cierto? Es mucho más baja. El manómetro nunca lo detectó porque el manómetro dice, la presión que me dan, que estoy leyendo de todas estas tuberías es súper buena.
Entonces es muy buena la presión, entonces ¿para qué voy a prender el compresor? ¿No es cierto? Pero cuando ya llega acá, de repente sí hay una caída de presión, entonces esa es la razón por la que no debemos permitir que las tuberías, los depósitos, los acumuladores estén expuestos al sol, siempre estén eh, bajo sombra y en lugares ventilados, ¿ya? ¿Sí está entendido? Sí, sí, claramente. Otra, Sí, ingeniero. otra recomendación es de que todos estos codos de aquí, ¿no es cierto? Todos estos codos de aquí tengan, no tengan un cambio brusco, no tengan un cambio brusco, ¿no es cierto? Si ven cómo se conectan estos aquí, no tienen un cambio de 90 grados, ¿no? No tienen un cambio muy brusco, no tienen un ángulo de viraje muy cerrado, ¿no? Sino tienen ángulos suaves, ¿no es cierto?, de viraje. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo cambios bruscos de dirección en lo que se refiere a tuberías, eso también afecta a mi caída de presión. Eso hace que internamente el aire, ¿no es cierto?, tenga mucho choque, ¿no es cierto? Choque con paredes, ¿no es cierto? Y eso a la final es dañino para mi sistema. Entonces, se recomienda que todos los codos que se utilicen no sean codos que tengan cambios bruscos de presión. Mientras más suaves sean los ángulos de viraje de los codos, es mucho mejor, ¿ya? Otra cosa más. Por lo general, la red principal, ¿no es cierto? Esta red principal, esta red transversal, ¿no es cierto? Son, son tuberías de metal, ¿ya? Son tuberías de metal. Incluso esta conducción secundaria son tuberías de metal en ciertas ocasiones, ¿no? La red secundaria en ciertas ocasiones es tubería de metal. Y en otras ocasiones, esta conducción secundaria, como desde aquí y toda esta parte de aquí, son tuberías de plástico, ¿ya? Son tuberías de plástico. Entonces, ¿a qué, a qué, a qué o por qué se da esto? ¿No es cierto? Porque estas tuberías principales, mientras las tuberías principales son tuberías de mayor diámetro. Y las tuberías ya secundarias, las que se conecten ya a los dispositivos, son tuberías de menor diámetro. Entonces, estas tuberías de mayor diámetro, por ende, van a tener más caudal circulando por ellos, ¿no es cierto? Y las tuberías de menor diámetro van a tener menos caudal circulando por dentro, ¿no? Entonces, estas tuberías de metal, bueno, las dos tuberías de metal y las de plástico, se unen, ¿no es cierto?, en estas uniones mediante racores. Aquí la unión se produce mediante racores. Entonces, nosotros a todas las uniones, ¿no es cierto?, les vamos a llamar racores. Racores y también codos. Entonces, tenemos dos formas de unir, racores, codos y también tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos, déjenme ver. Racores, codos y reductores, ¿ya? Racores, codos y reductores. Es lo que tenemos en las tuberías. ¿Sí está entendido? Sí. ¿Sí? Los de conducción secundaria son los de menor diámetro, diga. Sí, sí, la principal es de mayor diámetro y mientras, por ejemplo, aquí en esta conducción secundaria, ¿no es cierto? Este tubo de aquí solo va a alimentar, digamos que estos 3 cilindros, ¿no es cierto? Y digamos que cada codo va a alimentar 3 cilindros. Entonces, miren, estos van a alimentar 3, 6, 9, 12 cilindros, ¿no es cierto? Esta tubería principal. Entonces, el caudal que va por aquí es bastante alto, por lo tanto tiene que ser mayor diámetro. Pero el caudal de la tubería secundaria ya solo es de 3 cilindros, por lo tanto
puede ser de menor diámetro, ¿no? Puede ser de menor diámetro, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? No, Inge, por mi parte no. Ya, muy bien. Inge, está claro. ¿Está claro? Ya. Ahora, ahora hay un dato importante y es que la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad a la que debe calcular el aire, la velocidad, pero a la que debe circular el aire, déjeme borrar esto. La velocidad a la que debe circular el aire por estas tuberías, ¿no es cierto? No debe ser menor a 6 metros por segundo ni mayor a 10 metros por segundo. Es decir, debe estar entre estos límites, de 6 a 10 metros por segundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque eh, porque si yo tengo valores muy altos de aire, ¿no es cierto? De velocidad de aire, lo que va a producir es demasiada fricción entre tubería y aire, ¿no es cierto? Entonces el aire comienza a pasar muy rápido, muy rápido, muy rápido y la tubería comienza a calentarse. Si yo tendría velocidades muy altas, ¿no es cierto? Y si yo tendría velocidades muy bajas, en cambio tendría pérdidas de presión más notables. Entonces, la recomendación es de 6 a metros, de 6 a 10 metros por segundo. Entonces, para procurar estos valores, ¿no es cierto? Lo que yo tengo que hacer es calcular el valor correcto del diámetro de la tubería. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo diámetros muy pequeños? Si yo tengo diámetros muy pequeños, la velocidad va a subir, ¿ya? La velocidad va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el depósito va a intentar empujar el aire, ¿no es cierto? Como sea, entonces va a ir más veloz el aire. Si yo tengo tuberías muy amplias, ¿no es cierto? Si yo tengo tuberías muy amplias, en cambio el aire va a decir, bueno, tengo suficiente entonces va a ir más lento, ¿no? Tengo suficiente espacio para enviar, entonces va a ir más lento, más relajado, ¿no es cierto? Entonces, demasiado lento es malo, demasiado rápido también es malo. Entonces, eh, por esta razón, ¿no es cierto? Por esta razón, eh, no se debe tener el diámetro correcto de las tuberías. Por eso nosotros ahorita vamos a calcular cuál debería ser el diámetro de las tuberías principales, ¿ya? Que es lo más importante, las tuberías principales. Ahora, esta red principal, ¿no es cierto? Esta red principal se recomienda que tenga una pendiente, la red principal debería tener una pendiente del 1 al 3%, ¿no es cierto? Es decir, debería tener una pequeña caída, ¿no es cierto? ¿Desde dónde? Desde este punto de aquí, cayendo hacia allá, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que para que el aire no luche contra la gravedad, ¿no es cierto? Para que el aire no luche contra la gravedad, sino que use la gravedad de manera favorable, ¿ya? ¿Sí está entendido? De mi parte, sí, Inge. Ya. Ángel, digo, Sí. ya. Otra recomendación es que las pérdidas en conducción, ¿no es cierto? Las pérdidas de presión en conducción no deberían ser mayores al 5%. Pérdidas en conducción, ¿no? Es decir, cuando yo, de lo que sale de aquí, ¿no es cierto? A lo que ingresa acá, a este punto, no debería ser mayor al 5% la pérdida. Entonces, si yo aquí tengo, por ejemplo, 6 bares, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo mínimo permisible que yo debo tener acá? Sería el 95%, ¿no es cierto? 6 por 0.95, 5.7 bares.
es lo mínimo que yo debo tener acá, ¿no? Es decir, ¿cuánto he perdido en toda esa conducción? En toda esa conducción, ¿cuánto he perdido? 5%. 0, ajá, 5% o el 0.3, las pérdidas está en el 0.3 bares, ¿no es cierto? Si es que yo considero 6 bares, ¿ya? Eso es pérdidas en conducción, solamente en conducción, es decir, en el transporte del aire comprimido. ¿Sí estamos de acuerdo? Así es, Inge. Sí, Inge. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a ver. Para estimar, para estimar la sección en las tuberías, se debe estimar el caudal, ¿no es cierto?, que voy a tener. Se debe estimar las pérdidas de presión, ¿no es cierto? Se debe estimar la presión de trabajo, las estrangulaciones, ¿no es cierto? Estrangulaciones se refiere a racores, a reducciones, a codos, ¿no es cierto? Y la longitud de la tubería. ¿Ya? Esas son las cinco puntos que yo debo tener en cuenta para calcular la sección de la tubería. Entonces, dicho esto, yo tengo el siguiente ejemplo, ¿no es cierto? Mucho ojo con lo que vamos a hacer. Entonces, en el siguiente ejemplo, el dato es el siguiente, ¿no? Este es un ábaco, ¿no es cierto?, que nos proporciona los fabricantes, también los autores de libros, ¿no es cierto?, más los fabricantes para calcular qué cálculo de tuberías nosotros podemos tener. Entonces, nosotros vamos a comenzar con la línea entrecortada, ¿ya? Esta línea entrecortada es donde vamos a comenzar. Ahorita no le paren bola a la línea continua, solo la línea entrecortada, ¿ya? Entonces, muy bien, nosotros tenemos arriba, pongan atención acá arriba, la longitud de la tubería en milímetros, ¿ya? ¿Cuánta tubería en milímetros nosotros vamos a tener? El caudal en metros cúbicos por hora. El diámetro en milímetros. La presión de trabajo en bares y la caída de presión en bares. Aquí la longitud de la tubería no es en milímetros, es en metros, ¿no? Mucho en metros. Entonces, vamos a ver, aquí está. Veamos una cosa. Ya, a ver, vamos a leer. Este es el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Dice, supóngase una instalación donde se prevea un consumo de 25 metros cúbicos por minuto, contando con los incrementos futuros. La longitud de la red se estima en 300 metros y se necesita para la instalación 7 racores acodados, 4 racores en T, 2 válvulas de cierre y 5 reductores. Se admitirán pérdidas de presión de 0.2 bares y la presión de servicio estará en 6 bares, ¿ya? Estos son los datos que nosotros vamos a tener. Entonces, miren, vamos a comenzar primero con este de aquí, 300 metros de longitud, ¿no es cierto? Entonces, miren, 300 metros de longitud, aquí tengo 10 metros, 20 metros, 50 metros, 100 metros, 200, aquí tengo los 300 metros de longitud. Entonces, miren, lo primero que hago es marcar los 300 metros de longitud. Aquí están 300 metros de longitud, ¿no? Esto es una escala logarítmica, ¿no es cierto? Por lo tanto, 10, 20, aquí viene 30, ¿no es cierto? Este sería 30, 40 el otro, ¿no es cierto? 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 sería, ¿no es cierto? Este de aquí, 200, miren, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Así es como se cuenta, ¿no? Entonces, miren, si me dice 300, ya sé que estoy aquí. Entonces, marco este punto, ¿no es cierto? Marco ese punto. Listo, ahora vengo y me ubico en lo siguiente que dice, ¿no es cierto? Me dice que tengo 25 metros cúbicos por minuto.
pero yo necesito metros cúbicos por hora. Entonces voy a transformar 25 metros cúbicos. Vamos a transformar 25 metros cúbicos por minuto, ¿no es cierto? Ahora, entonces, una hora es igual a 60 minutos, ¿no es cierto? ¿Cuánto me queda eso? 1500. Muy bien. 1500 metros cúbicos por hora, ¿no? ¿Ya? Entonces, 1500 metros cúbicos por hora los voy a ubicar acá. Miren, lo mismo, ¿no? Aquí está 10,000, 5,000, ¿no es cierto? Aquí vendría, bueno, vamos desde abajo, ¿ya? 100, 150, 200, ¿no es cierto? 300, 400, a ver, no, aquí se, bueno, esto se dividiría de 200 esto se dividiría así, ¿no? De 200 a, ¿cómo se llama? A 500, ¿cuánto hay? 300, ¿no es cierto? 300 dividido para 4, porque son 4 espacios, esto es 75. Entonces aquí sería 275, ¿no es cierto? 275. Acá sería, a ver, 275 más 75, 50. 50, ¿no es cierto? Aquí sería 350 y así va, ¿no? Bueno, aquí es 350. 350, aquí 425 y aquí 500, ¿ya? Lo mismo acá, ¿no? Por ejemplo, si es que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, aquí sí es 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Aquí hay una rayita, este es 1500, ¿no es cierto? Entonces marco el otro punto que es 1500, ¿ya? Marco el otro punto que es 1500. Listo, entonces ya tengo los dos puntos, tengo la longitud de la tubería que es 300, el caudal que es 1500, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Uno estos dos puntos, miren, uno estos dos puntos entre líneas entrecortadas hasta cortar este punto de aquí, esta línea de aquí, esta línea transversal de aquí, esta de aquí, ¿no es cierto? Entonces tengo este punto de aquí, que lo voy a hacer un poco más grande, ¿ya? Tengo ese punto de ahí. Listo. Ahora vamos con el siguiente dato. Dice, se necesita, bueno, esto no, dice, la presión es de 6 bares, ¿no es cierto? La presión es de 6 bares. Listo, vamos a poner 6 bares de presión, ¿no es cierto? Miren, aquí igual, ¿no? Miren, aquí está 6 bares de presión. 2, 3, 4, 5, aquí viene 6, ¿no es cierto? 7, 8, 9, 10. Bueno, aquí sería 12 y medio, 15, 20, ¿no es cierto? Es logarítmico, ¿no? Entonces, marco los 6 bares y luego vengo acá y me dice que la caída de presión es de 0,2 bares, ¿ya? La caída de presión que tengo es de 0,2 bares. Es lo que quiero en caída de presión, ¿no? Miren que 0,2 bares es menor al 5%, ¿no? Recuerden que el 5% era 0,3 del 5% de 6, ¿no? El 0,2 vendría a ser el como menos del 4%, ¿no? Entonces, miren, 0,2, ¿no es cierto? Entonces, tengo 6 bares y la caída de presión. Igual, uno en esta rayita, uno esto, ¿no es cierto? Y me da este punto, ¿ya? Si se dan cuenta, me da este punto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hasta ahí me dice que tengo este punto de aquí, ¿no es cierto? Este es el punto que estaba buscando, este punto de aquí y este punto de aquí, ¿ya? Uno de estos dos puntos y me da este diámetro. Me da este diámetro, ¿ya? Este es el diámetro que yo debería usar, miren, ¿no es cierto? Este es el diámetro que yo debería usar, ¿no es cierto? Perdón, este es el diámetro que debería usar, 100 milímetros de diámetro, ¿no es cierto? Es decir, 10 centímetros, ¿no es cierto? Una tubería bastante gruesa. Ese es el diámetro que yo debería usar para la red principal, ¿no es cierto? Para poner la red principal rectangular alrededor de toda la fábrica. Recuerden que son 300 metros, ¿no? 300 metros es bastante. Quiere decir una fábrica de 30 por 10, puede ser.
No, perdón, una fábrica de, a ver, de 15 por 5, ¿no es cierto? Ahí sí sería una fábrica de 15 por 5, ¿verdad? Es decir, 15 metros de largo por 5 metros de ancho. Es una fábrica bastante grandecita. Entonces, son 300 metros de longitud de tubería que yo voy a tener. Entonces, me dice que para eso necesito tener 100 metros, 100 milímetros, una tubería de 100 milímetros de diámetro. Pero todavía no he tomado en cuenta los 7 racores acodados, los 4 racores en T, las 2 válvulas de cierre y los 5 reductores. Entonces, ¿qué hago con eso? Miren lo que voy a hacer con eso. Voy a basarme en esta tablita, ¿no es cierto? Y digo, cada válvula, ¿no es cierto? Cada válvula de cierre, voy a poner su equivalente en metros, ¿ya? ¿De acuerdo a qué? A la longitud de tubería. Entonces me salió 100 milímetros, ¿no es cierto? La tubería que voy a tener. Entonces, como voy a poner válvulas de cierre, ¿no es cierto? Este va a ser el valor. Como voy a poner racores acodados, este va a ser el valor. Como voy a poner racores en T, este va a ser el valor. Y como voy a poner reductores, este va a ser el valor. Entonces, ¿qué hago con esos valores? Miren, lo que hago con esos valores es, voy a poner 7 racores acodados, ¿no es cierto? De 100 milímetros, ¿no es cierto? Porque eso es lo que me salió. Entonces, cada racor acodado, miren, el racor acodado tiene un valor de 6. Entonces multiplico 6 por 7 y me sale 42. ¿Ya? Luego me dice, cuatro racores en T, ¿no es cierto? Entonces, 4 racores en T. El racor en T, ¿no es cierto? Vale 11. Si se dan cuenta, aquí está el racor en T, vale 11. Entonces, el racor en T vale 11, por lo tanto, 4 por 11, 44. Este valor lo tengo ahí, pendiente. 2 válvulas de cierre, las válvulas de cierre, ¿no es cierto? Válvulas de cierre valen 15, por lo tanto 2 por 15, 30, lo tengo pendiente. Y de ahí me dice 5 reductores, ¿no es cierto? 5 reductores, ¿no es cierto? Cada reductor vale 2.5 por 5, 12.5, ¿ya? Sumo todo eso y me da un total de 128. Esos 128 lo voy a sumar a la longitud inicial que yo tenía. ¿Cuál es la longitud inicial? 300. ¿No es cierto? Más 128.5, 428. Y vengo con este valor, vengo otra vez a este gráfico de aquí, ¿no es cierto? Voy a hacerlo con otro color, con color rojo. Y ahora ya no tengo 300, sino tengo 428. Entonces, vamos a ver dónde están los 428. Miren, aquí está 200, 300, 428. Está por aquí, ¿no es cierto? 428. El caudal sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, lanzo esto y me da este punto acá. Este punto no va a cambiar, ¿no es cierto? Este punto no va a cambiar, por lo tanto, uno, este punto con este punto y me dio un nuevo diámetro. Miren, el diámetro que me dio, ¿no es cierto? Si aquí es, miren, si aquí está 100 y acá está 150, ¿cuál es cuánto hay de 100 a 150? Hay 50, ¿no es cierto? La mitad es 25, entonces aquí hay 125, en este punto aquí hay 125, ¿no es cierto? Entonces, más o menos aquí yo diría que hay unos 110. Entonces, yo sé que mínimo tengo que calcular unos 110 milímetros de diámetro, ¿no es cierto? No hago los 100, sino los 110 milímetros, ¿ya? Incluso podría ponerle 115, ¿no es cierto? Milímetros, un poquito más, ¿no es cierto? Pero no 125, 115 estaría por ahí bien, ¿no es cierto? Entonces, 110, 115 es lo que yo recomendaría para hacer el cálculo de la, de la tubería, ¿ya? Así es como calculo la tubería. ¿Sí está entendido? Se dije, ahí el diámetro va en sentido contrario, ¿Cómo en sentido contrario? va de
mayor a menor. Si le ve las reglas ahí, va de 500, 400, 300. A mayor diámetro, Sí, ¿qué pasa con el caudo? no lo vean así. Esto es un ábaco, ¿no? Esto es un ábaco que no. Miren, acá, por ejemplo, la longitud de la tubería va desde 10, no, bueno, de menor a mayor, ¿no? Acá el caudal va de mayor a menor. Aquí el diámetro va de mayor a menor, ¿no? Acá la presión va de menor a mayor. Acá la caída va de menor a mayor, ¿no? No se fijen en eso, más bien fíjense en la forma en la que se hace, ¿no? En la forma en la que se hace ¿cómo es? El cálculo, ¿no? ¿Sí está entendido esa forma? ¿Cómo calculo, o sea, cuál es el proceso para utilizar este ábaco para calcular la tubería? Sí, que sí, se lo entendió. Sí, en el proceso sí se entendió. Ya. Mucho ojo que en un primer caso, ¿no es cierto? Voy a borrar esto de aquí, ¿no es cierto? Voy a borrar. En el primer caso, ¿no es cierto? Yo solamente pongo los datos que me da, ¿no es cierto? Los datos que me da, miren. Todos estos datos que me da, ¿no es cierto? Pongo estos datos que me da, estos datos que estoy marcando son los datos que me da. ¿Para qué? Para calcular este diámetro, ¿no es cierto? Con este diámetro, yo me vengo a esta tablita de aquí, ¿no es cierto? A esta tablita de aquí, que también voy a borrar, ¿no es cierto? Me vengo a esta tablita de aquí. Y con ese diámetro calculado veo en qué punto estoy, ¿no es cierto? Si estoy en 25, en 40, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, tomo los valores. En este caso tengo el diámetro de 100, por lo tanto voy a tomar estos valores de aquí, ¿ya? Voy a tomar esos valores de ahí. Ahora, como tomo esos valores de ahí, ¿no es cierto? Vengo y digo, a ver, ¿cuántas válvulas de cierre tengo? Tengo, por ejemplo, tengo válvulas de cierre, tengo 2. Ah, entonces 2 por 15, ¿no es cierto? ¿Cuántos racores acodados tengo? Racores acodados tengo 4, entonces 4 por 11, ¿no es cierto? Miren, estoy tomando el valor de aquí, ¿no es cierto? Miren, 11, ¿no es cierto? Bien, ¿cuántos racores en T tengo? Ah, racores, perdón, racores, sí, racores acodados era así, racores, bueno, ¿cuántos racores acodados tengo? Racores acodados tengo 6, 7, perdón, entonces 7 por 6, ¿no es cierto? Y así, hasta calcular un nuevo valor de diámetro, perdón, de longitud de tubería, ¿no es cierto? Con esa nueva longitud vengo y calculo este punto de aquí. Y este punto de aquí, los demás puntos son iguales, ¿no es cierto? Este punto de aquí me da un nuevo punto acá y este nuevo punto me da un nuevo valor aquí, ¿no es cierto? Que siempre va a ser un poquito más alto, ¿ya? Esa es la forma en la que se calcula el diámetro de tuberías. Ahora, si tienen alguna pregunta, tal vez. No, hice por mi parte no. Ángel. De mi parte no, Inge, sí está claro. Esta parte. Bien, vamos a ver esto, ¿no es cierto? Determinar el diámetro de tubería necesaria para una red de distribución de aire de 500 metros, ¿no es cierto? De longitud. 500 metros de longitud. Ah, veamos una cosa. Ya, 500 metros de longitud con un consumo de aire de 16 metros por minuto, metros cúbicos por minuto. Si las pérdidas por caída de presión es 0,30, a efectos del cálculo considerar 3 válvulas de cierre, 10 racores en T, 15 racores acodados, 15 reducciones. La presión de servicio es de 6 bares, ¿ya? Entonces hagamos este ejercicio, ¿no es cierto? Hagamos este ejercicio. Entonces me dice, supóngase una instalación donde se prevea
el consumo, vamos a poner datos aquí, ¿ya? Vamos a poner datos, ¿no es cierto? El consumo dice que, es decir, el caudal es 25 metros cúbicos por minuto. Sabemos que esto tenemos que calcular a metros cúbicos por hora, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es esto? 1500 directamente, ¿no? Es lo mismo que hicimos anteriormente, 1500 metros cúbicos por hora. ¿Ya? Bien. Me dice, contando incrementos futuros, la longitud de la red se estima en 300. Perdón, ese no es, perdón, este no es el ejercicio. El ejercicio es este. Mil disculpas, este no es el ejercicio. Ya, este sí es. Ya, ahora sí. Dice, determinar el diámetro de la tubería necesaria, ¿no es cierto? Para 500, ya vamos a otra vez, ¿ya? Desde cero. 500 metros de longitud, ¿no es cierto? Entonces, la longitud es 500 metros. ¿Ya? El consumo del aire es 16, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, consumo del aire es 16 metros cúbicos por minuto. 16 metros cúbicos por minuto. Transformemos esto ¿cómo es? A metros cúbicos por hora, ¿no es cierto? Tendríamos que multiplicar por 60. Entonces, 16 por 60 es 960, 60. ¿no? 960 metros cúbicos por hora, ¿verdad? Ya. La caída de presión, ¿no es cierto? Que vamos a ponerle PC, caída de presión, ¿no es cierto? De 0.3 bares. La presión es 6, ¿no es cierto? Presión es 6 bares, ¿ya? Miren, con eso yo ya puedo comenzar a calcular, ¿no es cierto? Y de hecho voy a hacerlo con... Voy a hacerlo... Ya, voy a hacerlo ahí, ¿ya? Entonces me dice que la longitud, ¿no es cierto? La longitud, voy a marcar, ¿no es cierto? Es 500. Entonces voy a marcarlo con un color, con ese color está bien. 500, está aquí el primer punto, ¿no es cierto? Eh, los, el caudal es 960, ¿no es cierto? Entonces, miren, 960, aquí está 1000, ¿no es cierto? Aquí está 900, entonces debería ser en la mitad, ¿no? Justo en la mitad. Más o menos por aquí, ¿ya? Ese es el un punto. Vamos a trazar estos dos puntos. Listo. Oh, perdón, no se trazó bien atrás, ¿no? Vamos a trazar estos dos puntos. Ya. Listo. Y luego me dice que la caída de presión es 0.30, ¿no es cierto? Aquí había una línea. Ya, 0.30 y la presión es 6 bares. Es decir, aquí. Entonces vamos a trazar esta línea de acá. Con el mismo color.
Perdón. Casi sale recto, ¿no? Eso es lo malo del OneNote. Ahí está, mejor. Ya, listo. Ahora, ¿qué es lo importante de aquí? Es poder conectar estos dos puntos, ¿no? Este punto de aquí. Este punto de aquí con este punto de acá. Eso es lo importante, ¿no? Poder conectar esos dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Conecto estos dos puntos. ¿No es cierto? Y lo que me da es este punto de aquí, ¿no es cierto? Que, a ver, aquí sería 150, 100, ¿no es cierto? Aquí a ver, 100, ya, este sería 90, 80, 70, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí sería, yo le pongo un 85. Yo le pongo un 85. Este punto de aquí, 85. ¿Ya? 85. Listo. Entonces tengo 85. Entonces, ¿ahora qué hago? Me vengo a esta tablita de acá, ¿no es cierto? Que la voy a copiar. Esta tablita de aquí, ¿no es cierto? Y con esta tablita, lo que voy a hacer es sacar, miren, es sacar lo siguiente. Dice, si las pérdidas de caída de presión fueran, ya, a efectos de 3 válvulas de cierre. Miren, primero que todo estoy en 85, ¿no es cierto? ¿Cuál me queda más cerca? ¿El 80 o el 100? El 80. El 80, entonces trabajo con el 80. ¿Ya? Voy a trabajar con el 80, con este. Me dice 3 válvulas de cierre, ¿no es cierto? Entonces, 3 válvulas de cierre. Entonces, 3 válvulas de cierre. Perdón. Válvulas de cierre, voy a poner así, 3 válvulas de cierre, ¿no es cierto? Es 3 por, válvulas de cierre vale 10, entonces 3 por 10, 30, ¿no es cierto? Me dice 10 racores en T, racores en T, ¿no es cierto? Racores en T, racores en T. ¿Cuántos? 10 racores en T, entonces el racor en T vale 8, 10 por 8, 80, ¿no es cierto? Dice 15 racores acodados. Racores acodados. Racores acodados 15, ¿no es cierto? 15 por racores acodados 4, ¿no? 15 por 4. ¿Cuánto es 15 por cuánto? 30. No, perdón, 60. 60. 60, ¿no es cierto? 15 racores acodados y 7 reducciones, ¿no es cierto? Entonces, reducciones, 7 por, ¿cuánto valen las reducciones? 2, ¿no? 7 por 2. ¿Cuánto es esto? ¿Me ayudan sumando, por favor? Sería 7 por 2, 14, ¿no? Sería 184. A ver, 40, 70, 184. Sí. 112. 184 metros, ¿no? Entonces, ahora la nueva longitud es 500, que era al inicio, más 184 metros. ¿Cuánto queda eso? 684 metros. ¿Ya? 684 metros. Entonces, miren, casi 700, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ¿no? O sea, este es el 600. Está por aquí más o menos. Lo voy a dibujar con rojo. Entonces, está 600, 700 está por aquí, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner este aquí y voy a sacar un nuevo punto acá. Ahí está. Ya. Este es el nuevo punto, ¿no? Este punto no cambia, ¿no es cierto? Así que simplemente lo que hago es trazar desde este punto, si me dejan. A ver si trazo desde acá. Ya ahí. Entonces, miren, ¿qué es? Me da por aquí, ¿no es cierto? Que sería un poco más de 90, ¿no? Podría ponerle 90, 95, ¿no? Entonces, el diámetro de la tubería, ¿no es cierto? El diámetro de la tubería, el diámetro de la tubería es, el diámetro es 95 milímetros. O pueden ponerle 90 también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sale 95, porque esto tiene que bajar, esa línea roja tiene que bajar un poquito más, ¿no? Entonces 95. Bueno, si ponen 90 también está bien. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? La segunda línea roja es para determinar el diámetro, entonces, ¿sí? Ese es el diámetro real, sí. La primera línea es para determinar cuál es el diámetro con el que voy a calcular prácticamente esto de aquí, ¿no? La primera línea amarilla la trazo para calcular con qué diámetro voy a trabajar. Entonces voy a trabajar con este diámetro de aquí. Y la segunda es para calcular ya el diámetro, la roja, la segunda es para calcular ya el diámetro con el que yo voy a diseñar toda la red. Entonces en este caso 95 es el diámetro que yo he calculado, ¿no? Si está entendido, ¿tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? De mi parte está claro, Inge. Bien.